Bienvenidos, queridos hermanos. Podemos revisar juntos el texto para este día, martes 14 de enero. El punto central es: seamos fuente de ánimo para nuestros hermanos. El texto bíblico es la segunda carta de Pedro, capítulo 1 y el versículo 12. Tengo la intención de recordarles siempre estas cosas. Podemos leer juntos el comentario. El apóstol Pedro sirvió a Jehová fielmente por muchos años. Acompañó a Jesús durante su ministerio, abrió las puertas a la predicación en otros campos y formó parte del cuerpo gobernante. Hacia el final de su vida, cuando ya sabía que le quedaba poco, recibió otro encargo de parte de Jehová. Entre los años 62 y 64 de nuestra era, Dios lo inspiró para que escribiera 2 cartas, los libros bíblicos de Primera y Segunda de Pedro. En la segunda carta de Pedro, el capítulo 1, versículos 13 al 15, dice: Pero veo apropiado, mientras continúe en este tabernáculo, despertarlos con recordatorios. Porque sé que pronto seré despojado de mi tabernáculo, tal como también me lo hizo saber nuestro Señor Jesucristo. Siempre haré todo lo posible para que después de mi partida, ustedes sean capaces de recordar estas cosas por sí mismos. Pedro escribió estas cartas en una época en la que sus hermanos cristianos estaban angustiados por diversas pruebas. Así lo dice Primera de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 6. Por eso ustedes sienten muchísima alegría, aunque por un poco de tiempo sea necesario que estén angustiados por diversas pruebas. Había hombres malvados que esparcían enseñanzas falsas entre los hermanos y que trataban de corromper la pureza moral de la congregación. La segunda carta de Pedro, el capítulo 2, versículos 1 y 2, y también el versículo 14 dice: Sin embargo, tal como hubo falsos profetas entre el pueblo, también habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos introducirán a escondidas sectas destructivas y hasta rechazarán al dueño que los compró, y así traerán sobre sí mismos una rápida destrucción. Además, muchos imitarán su conducta descarada, y por culpa de ellos se hablará de manera ofensiva del camino de la verdad. Y el versículo 14 dice: Sus ojos están llenos de adulterio y no pueden abandonar el pecado, y ellos seducen a los que están inestables. Tienen un corazón entrenado en la codicia, son hijos malditos. Los cristianos que vivían en Jerusalén pronto verían el fin de todas las cosas, es decir, la destrucción de la ciudad y de su templo a manos de los ejércitos de Roma. En 1 Pedro 4:7 dice: Pero el fin de todas las cosas se ha acercado. Por lo tanto, tengan buen juicio y estén vigilantes en cuanto a las oraciones. Sin duda, las cartas de Pedro ayudaron a los cristianos de la época a aguantar las pruebas por las que estaban pasando y a prepararse para las que vendrían.